Vamos a ver ahora entonces los sistemas de navegación global por satélite que anteriormente se llamaban GPS, pero en este caso hacía alusión solamente a uno de los sistemas. Actualmente hay muchos sistemas de posicionamiento global por satélite, por eso es que ahora hablamos en general de estos sistemas de navegación global por satélite. Estos sistemas se basan fundamentalmente en que la determinación de un punto de la superficie terrestre a partir de satélites que orbitan a la Tierra valga la redundancia, en diversas órbitas y que nos permiten determinar un punto de digamos, la ubicación de un punto en la superficie terrestre en cualquier hora del día y con cualquier condición meteorológica. Vamos a ver entonces un poco cómo están compuestos estos sistemas de posicionamiento satelital. Están compuestos por tres segmentos o módulos que son el segmento espacial, el segmento de control y el segmento de usuario. Vamos a ver ahora un poco más en detalle cada uno de ellos para comprender cómo está armado estos sistemas. El primer módulo o segmento es el módulo espacial, que lo que hace son satélites que se encuentran más o menos alrededor de 20.000 metros de altura, orbitando la superficie terrestre en diversas órbitas que nos aseguran, esa distribución de varios satélites por órbita, nos aseguran la determinación de la ubicación de un punto sobre la superficie terrestre con bastante precisión. Ya vamos a ver qué problema o digamos qué hay con respecto a la precisión en cualquier momento del día. Lo que vemos acá, por ejemplo, es cómo es el sistema orbital en 24 horas por el sistema GPS. Y luego tenemos que tener presente que estos satélites tienen relojes atómicos y emiten señales de radio que en una frecuencia del espectro electromagnético, perdón, en 2 o 3 frecuencias del espectro electromagnético con diferentes, en diferentes emisiones. Vamos a ver ahora el módulo terrestre, que es el módulo de control. Este es el módulo terrestre correspondiente al sistema GPS. Tiene 5 estaciones de control, siendo la principal justamente la de Colorado Springs. Este es el sistema de control básico al cual ahora se ha ampliado mucho más y donde vemos las estaciones con verde son las estaciones de control ampliada, donde la República Argentina cuenta con una estación de control GPS ubicada en Migueletes, provincia de Buenos Aires. Este sistema de control lo que hace es justamente controlar cada uno de los satélites, la corrección de la órbita y el tiempo en que debería pasar por determinados puntos, ya viendo justamente si hay algún problema con alguno de los satélites que componen el sistema. Esto es muy importante y fundamental. El tiempo, ya vamos a ver que el tiempo es muy, muy importante en nuestro sistema de posicionamiento satelital. Por último tenemos el módulo usuario, el módulo donde nosotros tenemos en la mano, no podemos hacer mucho, simplemente es el segmento o módulo donde se consigna la posición donde nosotros estamos en la superficie terrestre. ¿Cómo está compuesta la señal GPS o la señal en general del sistema de posicionamiento satelital? Que dicho sea de paso no lo hemos nombrado hasta ahora y básicamente como sistema de posicionamiento satelital importante que tiene una difusión a nivel mundial tenemos el sistema de GPS que corresponde o que pertenece, mejor dicho, al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el sistema GLONASS que depende de la Federación Rusa y justamente del Ministerio de Guerra, del sistema de posicionamiento satelital Galileo, que depende de la Comunidad Económica Europea. Este es el primer sistema de posicionamiento satelital de origen civil. Y después tenemos el sistema de posicionamiento satelital chino, denominado
Beidou o Compass 2 actualmente, que es un sistema muy particular porque a los satélites que veíamos nosotros en las imágenes recién, que están orbitando, tiene a su vez, además de estos satélites que están orbitando, a satélites geoestacionarios que se ubican más lejos y que lo que hacen, por eso se llaman geoestacionarios, estos satélites acompañan, digamos, el movimiento de la Tierra. Bien, en general, todos estos sistemas tienen señales que, de acuerdo a determinadas longitudes de onda, emiten códigos, como por ejemplo este primero, que es el código de adquisición gruesa, y que nos permite una precisión entre 3 a 10 metros. Después tenemos otro que tiene una longitud de onda menor y que emite un código denominado P, que tiene una precisión de 1 metro. Ahí tenemos entonces básicamente cómo son las longitudes de onda entre lo que se denomina L1 y L2, y que cuando nosotros podemos apreciar o podemos medir esa longitud de onda, podemos llegar a tener precisiones realmente subcentimétricas, o sea, precisiones milimétricas. Entonces, vamos a ver que la precisión de una determinación con sistema GPS está dependiendo del equipo que usemos. Y también un poco de la técnica que usemos, pero básicamente del equipo. ¿Cómo hace el GPS para saber dónde estamos parados? Es decir, cómo hace nuestro módulo de usuario para darnos la ubicación digamos, de ese punto sobre la superficie terrestre. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo determina el sistema la distancia que hay entre lo que nosotros mal llamamos receptor GPS y los satélites que están orbitando. Bien, lo vamos a explicar ahora rápidamente. El satélite, como decíamos, tenía un reloj atómico de altísima precisión, mientras que nuestros receptores GPS tienen relojes de cuarzo de una precisión aceptable, pero que a los fines de poder determinar la distancia entre el receptor y el satélite no dan los estándares. Ya vamos a ver cómo resolvemos ese problema. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace este sistema para poder medir la distancia que hay entre el satélite y el receptor? Lo que hace es que se emiten tanto en el satélite como en nuestro receptor, en nuestro módulo usuario, un determinado código, como si fuera una especie de radio donde comienza en el mismo momento. Por eso ya van a ver que es muy importante el tiempo, insisto en esto. En el mismo momento, un tema musical en el satélite y en nuestro receptor. ¿Qué es lo que hace nuestro receptor? Lo que después mide es el tiempo que demoró en llegar el inicio del tema musical hasta nuestro receptor. Eso, sabiendo que la señal viaja a la velocidad de la luz, podemos calcular la distancia que hay entre el satélite y nuestro receptor. Como hemos visto, tenemos satélites que emiten con dos frecuencias de onda distintas, es decir, podemos tener dos radios y nuestro receptor también puede tener dos emisoras de radio con dos diferentes temas iniciando en diferentes momentos. Eso nos permite mejorar la medición de distancia entre nuestro receptor y los satélites. ¿Para qué nos sirve eso? Eso nos va a servir para poder saber cómo nos ubicamos en un punto de la superficie terrestre. Si nosotros sabemos bien la distancia que estamos del receptor a
un satélite, quiere decir que nosotros estamos en cualquier punto de esta esfera, que tiene el radio de la distancia que nosotros hemos ya determinado. Ahora, si nosotros ya determinamos la distancia a 2 satélites, nos vamos a ubicar en cualquier punto de esta circunferencia. Y si tomamos la señal de un tercer satélite, quiere decir que la intersección de estas 3 esferas nos va a dar 2 puntos, donde uno de los puntos siempre es descartable porque se encuentra muy alejado de la superficie terrestre o muy adentro del planeta Tierra. Por lo tanto, ese punto se descarta y nos queda un solo punto posible, que es el punto de posicionamiento. Bien, ¿por qué es importante que nuestro sistema tome 4 satélites como mínimo para poder tener una buena precisión de la medición? Necesitamos un cuarto satélite porque en nuestro receptor, a su vez, hay un microprocesador y ese procesador lo que hace es procesar un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, donde la última incógnita es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es el tiempo donde lo que hace resolver es que, digamos, coordina o pone en el mismo momento, es decir, hace una sincronización de los relojes de los satélites y nuestro receptor. O sea, lo pone en hora, digamos, de manera tal de que no haya ningún desfasaje de tiempo entre nuestro reloj del receptor y los relojes de los satélites. Por eso es que necesitamos 4 satélites para poder resolver este sistema de ecuaciones y poder así obtener un punto con bastante precisión en la superficie terrestre. ¿Cómo está compuesto en general un sistema, un receptor GPS? Esto acá está bien desglosado, pero en realidad lo podemos tener desde en nuestro teléfono celular como en equipos más sofisticados. Básicamente está compuesto por una antena, que es la que va a recibir la señal que proviene del satélite, el sensor, que es el que nos va a determinar aquí los códigos que recibe, es decir, lo que nosotros llamábamos el inicio del tema musical, y después otros accesorios que nos dan, como el equipo de radio, para poder después hacer una corrección sistema GPS, del sistema de posicionamiento, y, como ven, el microprocesador para el cálculo de lo que nosotros hablábamos de estos sistemas de ecuaciones para poder resolver la ubicación de un punto en la superficie terrestre. Vamos a ver ahora entonces cuáles son las partes componentes en los GPS que vemos habitualmente. Entonces está compuesto por una antena, un procesador y un receptor. Lo podemos tener bien desglosado, como en este caso, o lo podemos tener todo compacto como lo tenemos en nuestro teléfono, por ejemplo, o en un GPS de mano o un GPS que tenemos en el auto. Bien, fíjense, acá dentro de los equipos que tenemos los navegadores, que es lo que hablábamos, el Garmin muy conocido, que es de mano, nuestro teléfono celular, o también los smartwatch, nos van dando la precisión, una precisión que está rondando entre los 3 y 10 metros. Suelen tomar nada más que la señal que viene de la L1 y el único código que interpretan es el código de adquisición gruesa. Los de simple frecuencia ya vemos que ya están más desarrollados, tenemos una antena, la parte del receptor, una corrección por radio y el procesador.
Y estos de simple frecuencia lo que hacen es que a su vez de tomar el código de adquisición gruesa y pueden medir qué cantidad de longitudes de onda hay de la L1 entre el receptor y el satélite. Estos suelen tener una precisión submétrica. Y por último tenemos los de doble frecuencia que le permiten tener precisiones subcentimétricas, y lo que hacen es que, aparte de recibir el código de adquisición gruesa, el código de precisión P, pueden recibir también, pueden medir, mejor dicho, las longitudes de onda, digamos, la cantidad de veces que hay la longitud de onda L1 y L2, lo que mejoran todavía la precisión del posicionamiento. ¿Por qué? Porque esto también permite corregir una serie de errores que vamos a ver después. ¿Qué elementos medimos con el sistema GPS o con el posicionamiento? Lo que hacemos es medimos puntos, medimos senderos o medimos rutas. Los puntos, es claro, son puntos aislados que nosotros vamos midiendo y que son puntos de interés para la determinación de la ubicación de la superficie terrestre de esos puntos. Los senderos son recorridos que también le denominan tracks, y que lo que nos permite es una sucesión de puntos por donde nosotros hemos ido con nuestro posicionador satelital. Va haciendo un recorrido siguiendo el recorrido que nosotros hemos hecho. Y tercero, la ruta en realidad son líneas rectas que unen puntos y que no digamos, donde no importa el recorrido que hayamos hecho entre esos dos puntos. Con la ruta, habitualmente, lo que hacemos es en algunos GPS es determinar la superficie que hemos recorrido, y en otros casos los posicionadores satelitales lo que hacen es determinar la superficie a partir de los tracks o senderos. Acá tenemos las principales fuentes de error, y esto es muy importante que lo veamos, porque no porque sea un sistema moderno carece de errores. Entonces tenemos tres elementos fundamentales donde podemos tener fuentes de error: en el satélite, en la propagación de la señal y en el receptor. Dentro del satélite puede ser que tengamos problemas más allá del reloj atómico. De hecho, que ahora los más modernos satélites cuentan con dos relojes atómicos. La variación de la órbita por los vientos solares, es decir, que la órbita se retrase, se modifique un poco de donde tiene que pasar, eso también provoca un error muy importante. Y lo que se denomina configuración geométrica, que ya lo vamos a desarrollar con mayor detalle. Después, en la propagación tenemos la refracción ionosférica, la refracción troposférica, es decir, que recordemos que la velocidad de la luz está medida en el vacío. Cuando nosotros tenemos que pasar capas de atmósfera de diferente densidad, eso nos va provocando un retraso en la señal que nos da un error en la determinación de la distancia de nuestro posicionador a el satélite. La disponibilidad selectiva, que esto ya está totalmente descartado y que era propio del sistema GPS, nada más, y las ondas reflejadas o multipath, que también ya lo vamos a desarrollar. Dentro del receptor tenemos que también, así como le sucede al satélite, nos pasa a nosotros, el problema es con el reloj, las coordenadas del punto de referencia cuando estemos haciendo correcciones, un mal estacionamiento de nuestro posicionador, una mala manipulación del equipo y errores propios del receptor que no podemos controlar. En general, los errores del receptor son bastante groseros y son fácilmente visibles. Vamos a ver entonces un poco lo que decíamos de geometría satelital. La geometría satelital lo que hace es ver qué distribución tenemos de satélites sobre el horizonte que
son los satélites que nos aportan a nuestro posicionamiento satelital. Una buena geometría es justamente una buena distribución de satélites en todo lo que es la esfera celeste que está por encima de nosotros. Entonces, una buena distribución se ve reflejada en lo que se denomina la dilución de la precisión, la DOP, que ya vamos a ver cómo opera en los receptores. Y lo vemos acá claramente que si tenemos una buena distribución satelital, la indeterminación o el posible error por las otras fuentes de error, como son el traspaso de la señal a través de las diversas capas atmosféricas, etcétera, etcétera, es muy, digamos, está reducido con respecto a que si tenemos una mala geometría satelital, una mala distribución de los puntos, porque la distribución de los satélites, porque esto nos aumenta la zona de indeterminación, o sea que tenemos un mayor error, que se expresa en un mayor error posible de la determinación de la ubicación del punto. Otra de las cosas que decíamos es de justamente el traspaso de diversas capas de la atmósfera que van haciendo un retardo de la señal, y lo otro que como esta señal se transmite en longitudes de onda que están cercanas a la de la luz, no atraviesa los cuerpos opacos. Al no atravesar los cuerpos opacos, la señal se refleja en esos cuerpos y podemos entonces en nuestros receptores tener señales que provienen directamente del satélite y señales que provienen de la reflexión de esa onda en cuerpos opacos. Es por eso que muchas veces es difícil de tomar una buena señal satelital en bosques densos o en zonas donde tenemos elevadas, es decir, por cañadones, por lugares que no, o en zonas de ciudades donde tenemos edificios altos que nos impiden tener una buena recepción satelital, porque nos está dando el reflejo de la señal en algunos casos y en otros casos nos está impidiendo la llegada de la señal. Y la otra cosa que también tenemos que tener presente es que las líneas de alta tensión generan campos electromagnéticos y esos campos electromagnéticos también modifican un poco la señal satelital. O sea que es muy importante hacer las mediciones alejadas de esto. Aparte que justamente con posicionadores satelitales más precisos, que tienen una antena más elevada, es más peligroso también por los riesgos de descarga eléctrica. Bueno, para justamente mejorar un poco la precisión, es decir, poder saltar o poder compensar los errores que provienen del traspaso ionosférico, de la multiseñal, etcétera, etcétera, todas las fuentes que vimos recién, es que existen diversos métodos de posicionamiento satelital que combinados, estos sistemas de posicionamiento satelital mejoran la precisión de nuestro posicionamiento. Entonces, lo tenemos clasificado arbitrariamente este posicionamiento de acuerdo al sistema de referencia, de acuerdo al momento de la obtención de la coordenada, de acuerdo al movimiento del receptor y de acuerdo a el observable, que se llama decir, a la señal que está utilizando. Entonces, el sistema de referencia, tenemos que posicionamiento absoluto o relativo, ya lo vamos a ver, si la determinación de la ubicación del punto se hace en tiempo real, es decir, vamos con el aparato y estamos midiendo en ese momento y le estamos dando la ubicación en el momento que estamos realizando la medición, o si hacemos una serie de mediciones y después vamos a ver, a partir de un procesamiento de los datos,
mejorar esa precisión y por eso se mejora la precisión de la ubicación del punto y por eso a eso se le llama postproceso. Es decir, después de haber realizado la medición, mejoramos la ubicación de ese punto. Si, a su vez, si el receptor se va a tener mucho tiempo en un lugar, se lo mide estático, o si se va a ir haciendo mediciones a medida que se va moviendo el receptor. Y eso es lo que se denomina, que son los métodos cinemáticos. Y después, si solo se va a basar en la medición de los códigos, ya sea código de adquisición gruesa o código de precisión, o si a su vez también se va a medir código y la fase. Esos son los diversos sistemas de posicionamiento. Bueno, veamos un poquito acá, entonces, rápidamente, a modo muy grosero, posicionamiento autónomo y lo que es el posicionamiento diferencial que mejora la ubicación del punto. Entonces, el posicionamiento autónomo es muy sencillo, es decir, voy con mi receptor GPS, tomo el punto de interés y continúo hacia el siguiente, no tiene mayores dificultades esto. Y el sistema de medición diferencial es que a partir de la señal del satélite contemos con antenas que estas antenas están ubicadas en lugares conocidos, es decir, que sus coordenadas están perfectamente determinadas y reciben la misma señal satelital que recibimos en nuestro receptor GPS, con la diferencia que nuestro receptor está tomando la señal con los errores propios que habíamos visto recién. Y esta antena también, como se conoce la ubicación correcta de la antena, lo que hace es luego entonces transmitir las correcciones a través de un equipo de radio y entonces ahí tenemos un método diferencial de corrección al sistema GPS que lo hace en el mismo momento en que se recibe la señal de la antena, hace las correcciones y las envía a un receptor que le permite realizar la corrección. Otra forma de hacerlo es que después, por postproceso, bajemos todos los datos de la antena, bajemos todos los momentos de corrección y a partir de un software se corrijan los puntos que hemos relevado. Otra cosa importante es lo que se denominan los sistemas de aumento de la precisión basados en satélites. Estos aumentos de la precisión son los aumentos que se dan, o sea, mejora en realidad de la precisión a partir de satélites geoestacionarios. Entonces, estos satélites funcionan un poco como vimos recién como la antena. Entonces, hay estaciones terrestres que reciben la señal satelital de los diversos sistemas de posicionamiento con los errores, los mandan a un satélite geoestacionario y este satélite lo que hace es enviar la corrección como si fuera un sistema de cable, digamos, de canal satelital como puede ser DirecTV. Entonces nosotros tenemos que tener el receptor satelital que nos permita hacer las correcciones en tiempo real. De eso existen varias zonas, como es el WAAS en Estados Unidos, que mejora la señal GPS, el sistema EGNOS, que se encuentra para corregir la señal del sistema Galileo, el GAGAN, que es para el sistema de posicionamiento indio, que es un sistema de posicionamiento local, el SNAS, que es un sistema que mejora justamente el Beidou o chino, y después tenemos que es el que mejora el sistema de posicionamiento satelital, GPS, GLONASS y demás en la zona de Japón. El proyecto SAXA, que estamos viendo aquí, es para mejorar justamente el sistema de posicionamiento satelital en la zona de Sudamérica, pero que todavía no ha sido desarrollado.
lo que haría es que nuestra señal de los posicionadores satelitales de un teléfono celular o de un GPS de mano mejoraran y tuviéramos un posicionamiento con una precisión entre 1 y 2 metros. ¿Mm? Vamos entonces a ver cómo a partir de la aplicación móvil Topographer podemos determinar puntos de la superficie terrestre utilizando los sistemas de posicionamiento satelital que tengan nuestros teléfonos. Entonces lo primero que cuando lo instalamos, la primera pantalla que aparece luego del inicio es esta, donde acá vamos a tener un menú desplegable. Aquí es la zona de configuración, la de información de los datos que necesitemos, y acá tenemos para una especie de ayuda. Bien, acá esta primera parte nos permite mejorar la ubicación, o sea, mejorar un poco, hacer una especie de sistema diferencial de posicionamiento satelital con nuestro teléfono celular. Ya lo vamos a ver después en el tutorial en el video. Esto acá es cuando voy a hacer la toma de los datos de los puntos. Este es el listado de puntos que tengo. Esto es para convertir en diversos sistemas de referencia. Esto es para utilizar justamente el móvil Topographer como si fuera un GPS de auto, es decir, llevarlo a algún lugar determinado. Acá es para ver qué satélites tenemos, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que vamos es acá a configurar. Allí vamos a configurar qué dirección de correo queremos para mandar los datos que levantemos a campo, qué unidades, en qué sistema de unidades vamos a trabajar, aquí qué sistema de referencia vamos a utilizar. En este caso lo vamos a configurar como UTM. Y luego, lo otro que tenemos que tener es qué dilución de la precisión máxima vamos a aceptar. Lo vamos a dejar en 1.5, menor o igual a 1.5, porque eso nos permite hacer una buena determinación, una buena ubicación de los puntos, y a su vez con cierta velocidad, porque si le damos mucha más exigencia en cuanto a la dilución de la precisión, podemos demorar mucho o en su momento hacer casi imposible la medición. Y por otro lado es dejar que el ajuste aceptado sea de menor o igual a 10 metros, es decir, la precisión, digamos. Bien. Vamos a ver cómo tomamos los puntos. Entonces, si nosotros vamos a la página principal que vimos recién, vamos a la que tocamos donde dice Survey, vamos a ir a esta pantalla que nos indica cuáles son los sistemas de posicionamiento satelital que tienen disponible nuestro teléfono, cuáles están con una buena geometría satelital, o sea que los va a considerar para el posicionamiento del punto. Y acá nos está expresando la ubicación espacial, con la coordenada este, la coordenada norte, la coordenada z, da esta sobre el elipsoide de referencia. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto en cartografía geoide elipsoide? Y nos da una altura aproximada sobre el nivel medio del mar. Y nos está diciendo más o menos cuál sería la precisión o el error que tendría en un radio de 3 metros. Acá tenemos una dilución de la precisión general, una de horizontal y una vertical. ¿Qué cantidad de satélites están interviniendo? Y para poder tomar el punto, lo que hacemos es presionando sobre este botón. Entonces, cuando nosotros presionamos en este botón, empieza a hacer una serie de mediciones iterativas de modo de corregir un poco
la precisión de la ubicación de nuestro punto. Cuando hemos terminado, presionamos nuevamente sobre ese botón y vamos a almacenar el punto. Entonces, ahí está trabajando. Cuando yo lo presiono, se pone en rojo el botón azul. Empieza, ven que la precisión que teníamos de 3 metros empieza a mejorar la precisión. Y una vez que terminamos, presionamos nuevamente, se habilita la posibilidad de incorporar el punto con este más que tiene en la parte de abajo, y le podemos editar el nombre del punto, el punto que nosotros queramos, y lo agregamos a nuestro listado actual de puntos. Ahí tenemos el listado actual de puntos y nos dice la posición en el sistema de latitud y longitud, en el sistema que nosotros le habíamos pedido, en este caso el sistema UTM, y nos está indicando las alturas que tenemos, a qué distancia se encuentra el punto 5, y con qué azimut hay entre 4 y 5. Después ven acá, tenemos el punto 5, que es el que hemos estado viendo, y nos da la latitud, longitud y qué distancia tiene y qué azimut tiene con respecto a el punto 1. O sea, nos da, nos cierra un polígono de puntos que hemos levantado. Bueno, acá abajo vemos que tenemos la posibilidad de agregar más puntos, de borrar la lista, de guardar esa lista. Y esta flecha que va hacia la derecha es muy importante porque nos permite guardar estos puntos con algún formato que nosotros podamos después intercambiar con la computadora. A su vez, después vamos a ver que podemos determinar la superficie que nos va a dar como vértice los puntos que hemos levantado, y a su vez también se puede representar esa superficie en el Google Earth. Entonces, nosotros podemos exportar los datos, o sea, a partir de esa flecha hacia la derecha, podemos exportar los datos en TXT, o sea, un archivo de texto separado por comas, que es el siguiente, en KML, que lo puede levantar y podemos ver esos datos en el Google Earth. En sistema GPX, que es un sistema de intercambio de archivos de GPS, en DXF, para utilizarlo en AutoCAD, y en archivos Shape, que se pueden utilizar en sistemas de información geográfica. Bien, vamos a ver entonces la determinación de la superficie. Acá vemos la ubicación del polígono que teníamos recién, que está dado por Buenos Aires, Chubut y Mendoza, y nos dice también ahí qué superficie tiene ese polígono, qué perímetro y qué número de vértices. Eso lo vamos a ver después más en detalle en el tutorial que vamos a hacer y el práctico que vamos a hacer de GPS.